Bienvenidos a mi canal, su santuario de las telenovelas otomanas, el lugar donde el drama se sirve con una cucharada de Pasiu Superíndice 3N y el chismorreo es casi, una ciencia. Si eres nuevo en esta madriguera de conejos televisiva, abru Superíndice 3 chate el cinturu Superíndice 3N y asegúrate de suscribirte. Dale clic a esa campanita rebelde para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas, porque acu la información Superíndice 3N vuela mu, SRU, pido que una alfombra mújica. Hoy amigos mos, damas y caballeros, tenemos un banquete digno de un sultu N. Un plato fuerte que estuvo haciendo temblar los cimientos de Estambul, una historia que ha provocado ese incendios que la mirada de un villano en una telenovela. Prepúrense. Porque vamos a sumergirnos de cabeza en la posible, la rumoreada, la esperada reconciliación de dos de las estrellas brillantes y queridas de la constelación Superíndice 3N turca, los incomparables, los inigualables, los Kerem Bürsin y Hande Erbil. Lo han leído bien, mis corazones telenoveleros. Los rumores de un reencuentro clandestino, susurros de besos robados a la luz de la luna y una noche gloriosa inundada de aplausos en la reciente gala de premios. Calientes que el tu copyright turco en pleno verano. Pero esto no es todo, o no, esto es solo la punta del iceberg. Para diseccionar este culebro Superíndice 3N de la vida real con la precisión Superíndice 3N de un cirujano y la pasión Superíndice 3N de un enamorado, vamos a repasar algunas de las series turcas que los catapultaron al Olimpo de la fama. Exploraremos otras producciones que nos han robado el aliento, todas ellas impregnadas de romances que te hacen suspirar, amores imposibles que te rompen el corazón Superíndice 3N y por supuesto muchísimo drama. Asu que relújense, tomen su tu copyright y prepúrense para un viaje emocional con curvas que una carretera de montón más menos a en Capadocia. Y por supuesto tenemos que empezar por el principio por la serie que unió Superíndice 3 sus destinos como si estuvieran escritos en las estrellas, la que provocó Superíndice 3 una histeria colectiva a nivel global y Cruz Superíndice 3 uno de los fandoms intensos, leales y seamos honestos obsesionados, que he visto en mi vida. *** Senú con diéresis al cap ***, o para nosotros, los hispanohablantes, llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que desafió Superíndice 3 las leyes de la física emocional nos presentó Superíndice 3 a la adorable Eda YLDZ, una joven florista con unos sueños más menos tan grandes que casi tocan el cielo, y al magnu copyright Tico Serkan Bolat, un arquitecto con un corazón Superíndice 3N de hielo y una mente calculadora digna de un ajedrecista profesional. Imaginen la escena, casi como un guión de telenovela clásico. Eda, víctima de un destino cruel, pierde la beca que la iba a llevar a estudiar en el extranjero. ¿El culpable? La empresa del frío e implacable Serkan Bolat. Desesperada y con la soga al cuello de un futuro incierto, Eda se ve obligada a firmar un contrato que parece sacado de una película de Hollywood, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. La jugosa recompensa. Serkan le devolverá su preciada beca. ¿Suena a clichu copyright? Kizu S. Pero acu reside la magia. La química incandescente entre Hande y Kerem era, sencillamente innegable. Traspasaba la pantalla con la fuerza de un rayo, electrificando cada escena y dejándonos a todos pegados al televisor semana tras semana, esperando con ansias el siguiente capítulo. Pero no se equivoquen, Senú con diéresis al cap, es mucho ese que una simple comedia romántica adornada con sonrisas y miradas lánguidas. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la valentua de perseguir tus sueños más menos con pasiu Superíndice 3N y perseverancia, y sobre Ceu Superíndice 3 el amor, ese sentimiento escurridizo y a veces irracional, puede surgir en los lugares inesperados, allú donde menos lo esperas. Si bien el geu copyright nero principal de la serie es la comedia romántica, también copyright N se adentra con audacia en territorios dramáticos, especialmente cuando se exploran los fantasmas del pasado de Serkan, esos traumas que lo persiguen como sombras en la noche y las incontables dificultades que Eda debe superar para alcanzar sus metas. Esos sueños más menos que la impulsan a levantarse cada más menos ana. Ese ayul del romance principal, que es el corazón Superíndice 3N y el alma de la serie, Senú con diéresis al cap, también copyright N destaca por sus personajes secundarios, esos seres en traumas menos hables que le aún más menos den sabor y color a la historia. Las amigas de Eda, la leal Melo, la cerebral Ceren y la enigmática Fifi, son el pegamento que mantiene unida la pandilla, siempre dispuestas a ofrecer un hombro en el que llorar, un consejo sabio o una palabra de aliento.
Pero ahora, mis queridos detectives de telenovelas, volvamos al meollo de la cuestión superíndice 3N, a la pregunta del millu superíndice 3N que nos quema en la punta de la lengua. ¿Qué copyright demonios tiene que ver Senu con diéresis al cap con la supuesta reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande? Pues bien, AQ es donde la trama se complica y el chismorreo se vuelve adictivo. Durante la filmación superíndice 3N de la serie, mientras interpretaban a Eda y Serkan, los rumores de un romance secreto entre los protagonistas eran constantes, alimentados por miradas intensas, sonrisas CU superíndice 3 mplices y una cumica que aqua saltar chispas. Y como en una película romántica, la ficción superíndice 3N se hizo realidad. Kerem y Ande confirmaron su relación superíndice 3N, desatando una ola de euforia entre sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes indiscutibles de las redes sociales, sus fotos inundaban Instagram y Twitter, y los fans estaban extasiados, más menos ando con un final feliz digno de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, que a menudo se parece a una telenovela que a un cuento de hadas, el idilio llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright ese de un tiempo anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Pregunto, ¿2Q copyright agua salido mal? Ahora avancemos rápidamente hasta la noche de los premios, el escenario de este posible nuevo capítulo en la historia de Kerem y Ande. Los testigos, cual paparazzi acechando en la oscuridad, afirman haber visto a Kerem y Ande muy cercanos, conversando animadamente, compartiendo risas y supuestamente intercambiando miradas CU superíndice 3 mplices que gritaban a UN te quiero a los cuatro vientos. Algunos incluso aseguran haber presenciado algún que otro beso robado, fugaz, pero lo suficientemente intenso como para encender las redes sociales. La prensa turca estuvo en llamas. Los tabloides compiten por la primicia, los reporteros persiguen a los protagonistas y los fans analizan cada fotógrafo con la lupa de un detective. ¿Verdad? Estaremos presenciando el resurgimiento de una de las parejas queridas de Turquía, un segundo acto que superaru al primero en pasiu superíndice 3N y dramatismo. Solo el tiempo lo dirá, mis amigos. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando, reviviendo los momentos memorables de Senu con diéresis al cap, y aferru, donos a la esperanza de un final feliz. Pero no nos obsesionemos con Kerem y Ande, hay un universo entero de series turcas esperando ser explorado, un tesoro escondido de historias que merecen ser descubiertas. Asu que para o más menos adirle a UNMU pimienta a esta conversación superíndice 3N, vamos a hablar de otras series que también copyright N han causado furor, producciones que nos han hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar como colegialas enamoradas. Una de ellas, que no puede faltar en esta lista, es **Aik Laftan al Lamaz **, que se traduce como El amor no entiende de palabras. Protagonizada por la siempre radiante Hande Erbil, en esta ocasión superíndice 3N compartiendo pantalla con el apuesto Burak Deniz, esta serie también copyright N es una comedia romántica, pero con un toque fresco y diferente. La historia gira en torno a Hayat, una joven ingeniosa y luchadora que por una serie de circunstancias desafortunadas, se ve obligada a hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre exitoso, inteligente y atractivo, pero también copyright N arrogante, distante y con una coraza emocional que parece impenetrable. Ya se imaginan lo que viene, ¿verdad? Exacto. Choque de personalidades, malentendidos hilarantes, situaciones CU superíndice 3 micas y, por supuesto, un amor que florece en medio del caos, desafiando todas las expectativas. Aik Laftan al Lamaz es una serie fresca, divertida y llena de energía, con personajes carismáticos y situaciones CU superíndice 3 micas que te sacan una sonrisa en los dos grises. La química entre Ande y Burak también copyright N es innegable, palpable, electrizante. Juntos crean una pareja explosiva que te mantiene enganchado desde el primer capítulo, deseando saber qué copyright les depara el destino. La serie se centra en el poder transformador del amor, en la importancia de ser honesto contigo mismo y con los demures, y en CU superíndice 3 el amor puede superar las barreras sociales, con U superíndice 3 micas y culturales. Aunque es una comedia, también copyright N explora temas profundos como la ambición superíndice 3N, la familia, la lealtad y la importancia de perseguir tus sueños más menos sin importar los obstáculos. Un dato curioso es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo no solo en Turquía, sino también copyright N en muchos países de AMU copyright rica latina,
donde Ande Eruel se convirtió superíndice 3 en un verdadero icono, una estrella adorada por millones de fans. Cambiando un poco de registro pero sin alejarnos del romance que nos apasiona, tenemos Erkenci o Pu Haro Madrugador, un título que evoca libertad, aventura y la magia de los nuevos comienzos. Esta serie, protagonizada por la encantadora Demetuz Demir y el carisma Tico Kanyaman, es una comedia romántica con un toque de aventura y fantasía que la hace única. Sanem, una joven show más menos adora con una imaginación superíndice 3N desbordante que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, se ve obligada a buscar un trabajo para evitar un matrimonio arreglado, una tradición superíndice 3N que choca con su espíritu libre e independiente. Termina trabajando en una agencia de publicidad, un mundo glamuroso y competitivo que contrasta con su vida sencilla. Ayu conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero, apasionado y libre como un Pu Haro, que regresa a Estambul después copyright de aún más menos os viajando por el mundo. Adivinen Q copyright. Amor a primera vista, una conexión superíndice 3 en instantu, nea que cambiaru sus vidas para siempre. Erkenci Kwai es una serie vibrante, colorida y llena de energía positiva, con una copyright tica muy cuidada y una banda sonora pegadiza que te hace bailar desde el primer momento. La serie destaca por sus paisajes impresionantes, sus personajes copyright ricos y su ritmo trepidante. Además del romance entre Sanem y Khan, que es el corazo superíndice 3N de la serie, también copyright N explora temas como la creatividad, la independencia, la importancia de seguir tu corazo superíndice 3N y la valentua de romper con las convenciones sociales. Kanyaman, gracias a esta serie, se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, conquistando corazones en todo el mundo. Su relación superíndice 3N con Demetuz Demir, aunque nunca confirmada, fue objeto de numerosos rumores y especulaciones, alimentando la pasión superíndice 3N de los fans. Lo que es seguro es que Erkenci Kwai dejó superíndice 3 una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca y consolidó superíndice 3 a sus protagonistas como dos de los actores populares y queridos del momento. Ahora, para aquellos que prefieren dramas intensos y con giros inesperados que te dejan sin aliento, les recomiendo Karasebda que se traduce como Amor Negro, un título que ya nos advierte sobre la oscuridad y la pasión superíndice 3N que impregnan esta historia. Esta serie, protagonizada por el Galu, Burak Uzuparrafoibit y la talentosa Neslihan Atagul, es un drama romántico con tintes de thriller y misterio que te atrapa desde el primer capítulo. Kemal, un joven inteligente y ambicioso de clase trabajadora, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y hermosa que vive en un mundo diferente al suyo. Su amor es imposible debido a las diferencias sociales, a las presiones familiares y sobre todo, a las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso, obsesionado con Nihan, que es dispuesto a todo para tenerla a su lado. La serie es llena de intrigas, secretos, venganzas y traiciones que te mantienen al borde del asiento en cada capítulo. Pregunto, ¿dote Q copyright sucederú a continuación superíndice 3N? Karasebda es una serie oscura, apasionante y llena de suspense, con una trama compleja y personajes atormentados que luchan contra sus propios demonios. La serie explora temas profundos y controvertidos como la desigualdad social, la ambición superíndice 3N desmedida, la obsesión superíndice 3N enfermiza y el poder corruptor del dinero. La interpretación superíndice 3N de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul es impecable, transmitiendo la pasión superíndice 3N, el dolor y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de manera magistral. La química entre ellos es palpable e electrizante, haciendo que su amor imposible sea true, y conmovedor. La serie fue un con diéresis copyright sito de crítica y público, ganando numerosos premios internacionales, incluyendo el prestigioso premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, un reconocimiento a su calidad y originalidad. Un dato interesante es que la serie fue filmada en Estambul, mostrando la belleza y la diversidad de la ciudad, desde sus barrios humildes hasta sus lujosos palacios. Si buscan una serie que los haga llorar a mares, que los mantenga en vilo hasta el final y que les haga reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, Karasebda es la opción superíndice 3N perfecta. Y por último, pero no menos importante, tenemos Mucice Doctor o Doctor Milagro, una serie que te tocaru el corazo superíndice 3N y te harú creer en la bondad humana. Esta serie, protagonizada por el talentoso Tañer Ulmez, es un drama copyright dico basado en la aclamada serie coreana Good Doctor.
La historia gira en torno a Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant, una condición superíndice 3N que le otorga habilidades extraordinarias, pero que también copyright N le dificulta la comunicación superíndice 3N y la socialización superíndice 3N. A pesar de sus dificultades para interactuar con los Demur S, Ali es un genio en la medicina y tiene una capacidad asombrosa para diagnosticar enfermedades, una habilidad que lo convierte en un activo invaluable para el hospital. La serie sigue la vida de Ali mientras lucha por superar los prejuicios, ganarse el respeto de sus colegas y demostrar su valía como copyright dico y como persona. Muzice Doctor es una serie conmovedora, inspiradora y llena de esperanza, que te hace reflexionar sobre la importancia de la empatia, la inclusión superíndice 3N, la aceptación superíndice 3N y la diversidad. La serie destaca por su guión inteligente y sensible, sus personajes complejos y su tratamiento respetuoso del autismo. Tañer Ulmez ofrece una interpretación superíndice 3N magistral de Ali Befa, transmitiendo la vulnerabilidad, la genialidad y la humanidad del personaje de manera conmovedora. La serie también copyright N explora temas universales como la amistad, el amor, la familia y la importancia de luchar por tus sueños más menos os, sin importar los obstáculos. Muzice Doctor fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turcua y en muchos otros pauses, demostrando que las historias sobre superación superíndice 3N personal, la lucha contra la adversidad y la bondad humana siempre encuentran un lugar en el corazón superíndice 3N del público. Asu que aún lo tienen, un repaso pido pero intenso por algunas de las series turcas populares, queridas y adictivas. Todas ellas a su manera nos hablan de amor, de pasión superíndice 3N, de sueu más menos os, de decepciones y de la complejidad de las relaciones humanas. Y por supuesto, todas ellas nos hacen preguntarnos, copyright pasaru, con Kerem y Ande? ¿Volveru, N a estar juntos? ¿O serú, todo una ilusión superíndice 3N creada por los fans, una fantasua que se alimenta de la nostalgia y el deseo? Bueno, mis queridos adictos a las telenovelas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de rumores de reconciliación superíndice 3N, besos robados en la oscuridad, alfombras rojas y premios brillantes, y por supuesto, de las series turcas que nos roban el sueño más menos o y nos hacen suspirar. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme en este viaje a Trabu Copyright S del universo de las telenovelas turcas. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿L de estas series es su favorita? ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad, un nuevo capítulo en su historia de amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 más exclusivas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Que la pasión superíndice 3N turca los acompañe.